Hermanos, gusto de verlos de nuevo. Es un privilegio estar juntos de nuevo con ustedes. Después de un par de semanas estar fuera, Pastor Roberto, muchas gracias por siempre fielmente compartir la palabra de Dios y cuidar nuestra congregación. Es una bendición, hermanos, poder salir, descansar sabiendo que hay un buen equipo que podemos trabajar juntos. Así que gracias, hermano, por su fidelidad y por todos, hermanos, ser fieles aquí al Señor. Mi esposa y mis hijos y yo estuvimos fuera un par de semanas en México, visitando a la familia por allá, visitando iglesia, visitando diferentes personas, y fue un tiempo de mucha bendición. Sí me eché una buena torta ahogada, unos buenos tacos, pura vitamina T, tostada, tamales, de todo, ¿verdad? Pura vitamina T. Comimos hasta los codos. Vimos a mis papás, que teníamos más o menos bueno, yo tenía unos meses de verlos porque fuimos a un viaje de misiones hace algunos meses. Le voy a contar más de ello un momento. Pero mi familia entera, mis niños tenían como 6 años de no ver a mis papás en persona, solo por teléfono, y fue de mucha bendición. Todos regresamos con libras extras por los chilaquiles, ¿qué le cuento, verdad? La carnita asada, la rachera, las cebollitas, no se crea. Ya lo veo con hambre ahorita. Pero fue buen tiempo. La pasamos re bien y muy contentos. Pero hermano, una de las cosas que hicimos mientras estábamos allá es llevar a los muchachos a que vieran. Yo soy de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara es una ciudad de más de 400 años de historia. Entonces llevamos a los muchachos al centro histórico, que vieran los edificios, todas las plazas, todo esto. Y en la plaza central de Guadalajara está la Catedral de Guadalajara. Es un edificio majestuoso, muy antiguo. Llevamos a los niños que vieran. Pero una de las cosas que uno a veces ya no nota cuando uno crece en su cultura es cómo la gente vive día con día y cómo la gente a veces vive su fe también. Entonces entramos, mis niños entraron, y al momento, pues usted se ha entrado a una de esas catedrales barrocas enormes. Usted entra y está oscuro, el olor de las velas y el incienso, todo el mundo la reverencia, nada más el altavoz, cuando mucho, ¿verdad? Si hay una persona hablando y todo aquello, las velas por todos lados. En cierto sentido lúgubre, mucha reverencia, pero lúgubre. Y allí mismo había personas pidiendo limosna en la entrada, y había personas que estaban sirviendo ahí en la iglesia que nomás pasaba, les echaban la basura encima y ni los notaban, como si no existiera. Y mis niños me decían, ¿no deberían esas personas estar adentro en la iglesia? Porque nadie les ayuda. Entonces empezamos a ver todos los diferentes altares, la gente poniendo monedas y haciendo votos, mandas. Había personas haciendo mandas de esas que entran de rodillas por todos lados a hacer su voto y todo eso. Y mis niños decían, ¿por qué es nuestra iglesia tan diferente? ¿Seremos diferentes? ¿Seremos de veras diferentes? ¿O será que todas las religiones son simplemente lo mismo? Usted ya lo ha dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios, así como todos los caminos llevan a Roma. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia, ¿no? La Biblia no dice eso. Así dicen los dichos de la gente, pero la Biblia no dice eso. ¿Qué hace diferente al pueblo de Dios de la religión del mundo? ¿Qué hace diferente el Evangelio de Cristo Jesús de lo que millones de personas del mundo viven todos los días? Porque la gente vive con mucha religión. ¿Qué es lo que Cristo nos ofrece que es diferente de la religión? Miren, Guadalajara, ahí en la Catedral de Guadalajara está como unos 15 kilómetros de otra basílica enorme en Zapopan. La Basílica de Zapopan es donde la Virgen de Zapopan tiene su santuario. Pero hay una peregrinación todos los años, el 12 de octubre, de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan, donde millones de personas cierran las calles, millones de personas van en peregrinaje detrás de esta Virgen para llevarla a su santuario en Zapopan. Millones de personas. ¿Y sabe qué hay en esta peregrinación? Cervezas, la tambora, el mariachi. Es una fiesta enorme de ebrios. No todos, pero muchos. Pero la gente va porque es la fiesta, y es la romería, y es las ventas, y es la multitud de personas hambrientas de comunidad, de significado y de Dios. Pero lo único que reciben para saciar su hambre y su sed es esta imagen que va delante de ellos, que tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no oye, tiene boca,
pero no habla. Salmo 115 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué hace diferente a la iglesia de Cristo y el evangelio de Cristo de lo que la religión ofrece? Usted y yo posiblemente crecimos en un contexto religioso como el que le acabo de describir. Posiblemente nos llevaron a la iglesia chiquitos, nos aprendimos el catecismo, los rezos, todos los sacramentos, todas las diferentes cosas. Pero yo le digo, cuando yo tenía 14 años, con toda mi religión, todas las primeras comuniones y los ritos y sacramentos, yo no tenía un encuentro personal con Cristo Jesús. Yo no tenía una relación personal con Él hasta que Él cruzó mi camino y me invitó a seguirle. Algunas veces nosotros, con todo y religión, estamos muy lejos de Dios. Hace algunas semanas empezamos a hablar acerca de esta serie de mensajes llamada Intocable en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y capítulo 2, donde en estos tres milagros el Señor Jesucristo extiende su mano y extiende su presencia, extiende un encuentro personal con personas que tienen necesidades que no pueden ser sanadas por sí mismos. El primero de ellos, en Marcos capítulo 1, vimos el encuentro de Jesús con el leproso. Algunas veces tenemos necesidades donde decimos, Señor, si tú quieres, tú puedes. No podemos sanarnos solos, no podemos ayudarnos solos, pero nos preguntamos, ¿querrá Dios ayudarnos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí. Jesús le dijo al leproso, yo quiero ser limpio, y lo tocó. Dios quiere tocar nuestras vidas, pero algunas veces tenemos que tomar la iniciativa de decir, Señor, yo tengo necesidad, ayúdame. El Señor dijo, clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en los salmos. Clama a mí. Si clamamos a Él, Él nos oye. Sí, Cristo es, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén, Pablo nos dice. Así como el leproso, Dios quiere sanarnos cuando no podemos sanarnos solos. Segundo milagro en Marcos capítulo 2 es el milagro del paralítico. ¿Recuerda el paralítico? ¿Podía él ayudarse a sí mismo? Estaba paralizado. Hay cosas en nuestra vida que algunas veces nos paralizan y nos impiden ayudarnos o siquiera algunas veces buscar ayuda. Cuando usted está clínicamente deprimido, cuando usted tiene problemas de salud que no le permiten encontrar una respuesta médica, si está luchando con una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, a veces el peso de las cargas que venimos cargando nos aplasta y no podemos ayudarnos. Pero gracias a Dios, Dios nos ha provisto de una comunidad de personas, una comunidad de fe, donde algunas veces las personas alrededor nuestro que conocen a Cristo pueden ayudarnos a remover los obstáculos que nos impiden acercarnos a Dios. Para eso es la intercesión de la iglesia. Por eso la Escritura dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos animemos, nos exhortemos todos los días. La intercesión de la iglesia es como esos amigos del paralítico que remueven el techo para que Jesús pueda tener un encuentro con él. ¿Y qué le dice Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. La raíz y la causa de nuestra parálisis espiritual y aún física no es nada más la enfermedad física, sino a final de cuentas el pecado que nos separa de Dios. Tú y yo, cuando ignoramos la palabra de Dios o cuando vivimos nada más por religión o por tradición, algunas veces nuestro corazón se endurece. ¿Y sabes qué nos pasa? Nos volvemos intocables. De ahí el nombre de esta serie. Aunque tengamos mucha religión, Dios ya no toca nuestro corazón. Cuando tú y yo resistimos a la palabra de Dios, Dios puede estar hablándonos en la cara y nosotros lo ignoramos. Y a veces cuando lo ignoramos, acabamos lejos de Dios. A lo mejor tú creciste en la iglesia. A lo mejor te aprendiste incluso los versículos, conociste a Cristo pronto cuando eras niño, pero en tu adolescencia o más tarde en tu vida te apartaste del Señor. Y cuando uno se aparta del Señor, ¿en qué acaba uno? Todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero mira, Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Reconócelo en qué? Todos tus caminos. ¿Y qué hace Él? Él enderezará tus veredas. Las buenas noticias de la Biblia son que aunque a veces nos equivocamos de camino, aunque a veces nuestro camino se tuerce, adivina qué.
Si tú te acercas a Cristo, si tú confías en el Dios de la Biblia, Dios es poderoso para regresarnos a su camino. Y a lo mejor por eso estás aquí hoy. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no es porque el Padre que me envió le trae. Si tú estás aquí, esta no es coincidencia. Dios te trajo para que escuches su palabra y para que tengas no un encuentro religioso, ni una experiencia religiosa, sino un encuentro con el Dios vivo. Dios quiere tener un encuentro personal contigo y conmigo, y Él lo hace a través de Cristo Jesús por medio de su palabra, la Biblia. Y es precisamente lo que Dios quiere hacer hoy. Dios quiere tocar nuestro corazón y decirnos que si alguno de nosotros estamos lejos de Él, Él quiere cerrar la brecha entre la vida que Dios tiene para nosotros y la que vivimos hoy. Si tienes tu Biblia, vamos a ver precisamente que esa es la historia el día de hoy de Leví, al que conocemos ya como Mateo. En Marcos capítulo 2, Jesús tiene un encuentro con Leví donde Jesús le llama a salir de la multitud, a salir de la comodidad de su vida de rutina, su buen negocio, a un llamado específico que Cristo tiene para él y para todos nosotros. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir hoy también. La pregunta de este pasaje antes de leerla es muy sencilla, pero es profunda. Y es esta de aquí. Dice, ¿qué sucede cuando Cristo busca a los que están alejados de él para tener un encuentro personal con ellos? ¿Qué sucede cuando Cristo nos busca y nos busca personalmente? Vamos a leer cómo sucedió en la vida de Leví, de Mateo, y vamos a ver cómo Jesús también nos busca a nosotros hoy. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Les enseñaba y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al resto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué sucede cuando Cristo busca a los que están alejados de él para tener un encuentro personal con ellos? Por lo menos tres cosas suceden. Quiero que note que en este pasaje Jesús ya había estado sanando gente. Había sanado ya el leproso, había sanado el paralítico en este contexto. Y hay otra persona que necesita también sanidad, que necesita ser liberada de las ataduras que esta persona ha estado viviendo, pero esta persona a lo mejor no se da cuenta de lo grave de su condición. De hecho, esta persona, Leví, es una persona que aparentemente tiene su vida ya bien hecha. ¿A qué se dedica? Bueno, dice ahí que estaba sentado en el banco ¿de qué? De los tributos públicos. Era un recaudador de impuestos, más o menos el equivalente de hoy de un agente del IRS. A todos nos cae bien el gobierno cuando cobra impuestos, ¿verdad? No. ¿Le han auditado alguna vez los impuestos? ¿O le han dicho a usted que le falta pagar y le mandan esa cartita amistosa, verdad? Si usted no paga, va a recibir tanto de interés por día y si se sigue acumulando, no se preocupe, páguenos más. Al IRS nadie le debe dinero, todo mundo a final de cuentas va a pagar. Entonces, Mateo recolectaba impuestos, pero recolectaba impuestos como judío y siendo judío para el imperio romano. Esta persona, Mateo, era considerada un traidor de su nación, pero no solamente un traidor de su nación, un traidor de su Dios, porque los impuestos que ellos recolectaban fundaban el imperio romano, que tenía un estilo de vida pagano y una religiosidad deplorable, llena de idolatría y de inmoralidad. Y los publicanos, los recaudadores de impuestos como Mateo, eran responsables de recolectar esos impuestos, dárselos al imperio romano y de sus compatriotas, de sus hermanos en la fe del pueblo de Israel. Y lo peor del caso era esto, que cuando tenían ese tipo de puestos, los publicanos, dos cosas les iban a pasar. Primero, todo el mundo los iba a considerar como traidores e impuros. No podían adorar con el pueblo de Israel, no podían relacionarse con el pueblo como si fueran parte de la familia de Dios. Eran personas rechazadas socialmente, eran personas que si usted los toca se vuelve usted impuro. De hecho,
algunos rabinos decían que era legítimo mentirle a cualquier momento a un cobrador de impuestos y que no era pecado. ¿Se imaginan? Entonces eran personas rechazadas de lo peor. De hecho, había dichos, la gente consideraba lo peor de lo peor los publicanos y los pecadores. Tenían su propia categoría como los peores de los peores. Entonces, así los trataban a ellos. Ellos iban a ser rechazados por su pueblo, pero la otra cara de la moneda es que eran personas que podían tener mucho dinero. Porque al tener una posición de poder, ellos abusaban de su poder y les cobraban más impuestos a veces de los requeridos o hacían tratos con gente, negocios, donde les tocaba una buena tajada de lo que ellos cobraban. Y bueno, eran personas que muchas veces se volvían ricos de las ganancias deshonestas de su trabajo. Déjame dar un ejemplo a qué me refiero. Si usted ha crecido en México, o en alguna parte en Latinoamérica o incluso aquí en los Estados Unidos, la corrupción abunda en todos lados, pero es diferente dependiendo de la cultura. Si usted creció en México tenemos la policía vial, los agentes de tránsito. ¿Conoce usted? ¿Ha conocido algún agente de tránsito? Muéstrame su mano. Sí. Ok. Los agentes de tránsito yo creo que tienen una categoría más abajo todavía que la policía en México. Los agentes de tránsito están esperando que usted cometa una infracción para agarrarlo. Entonces fuimos de vacaciones, mi familia y yo, estamos de vacaciones y estamos en un lugar que no conocemos por la playa y las leyes pues han cambiado bastante y cómo da vuelta la gente, a veces uno se confunde. Yo estaba saliéndome de la avenida principal a un camino y allí en la avenida principal yo tenía que dar vuelta de la lateral hasta el otro lado, pero el carril de dar vuelta estaba completamente lleno por cuadras. Entonces yo en cuanto me pude salir, quedé en el carril que no debía estar. Entonces todo el mundo pitándome atrás, pitándome para que me quite, pues me tengo que a orilla hacia la orilla, ¿verdad? Pues me orilla a la orilla, me hago a un lado y a la orilla y allí enfrente, adivine quién estaba. Un policía de tránsito. Entonces me ve que me hago a un lado y me dice, empieza a pitar, joven, y oríllese a la orilla. Bueno, pues me orillo. Ya me estaciono ahí. Joven, su identificación, por favor. Sí, cómo no. De licencia. Dice, usted no es de aquí, joven. Es un problema, joven. Dice, ¿sabe? Ya cerraron ahorita la oficina, eran como las 2 de la tarde. No habían cerrado. Ya cerraron aquí la oficina. Pues esta va a ser bien difícil. Le voy a tener que quitar su licencia. Porque le voy a dar su infracción y si no la paga, pues ¿cómo me asegura que la va a pagar después? Le voy a tener que quitar su licencia. Le digo, no, señor, usted no me va a quitar mi licencia porque es como me identifico en el hotel. Esa no me la puede quitar. Pues le va a salir peor, me dice. Le voy a tener que quitar una de las placas del carro y para que la encuentre después. Mire, el carro es rentado. Si usted quiere quitar una placa, quite la placa. Ahorita vamos a llamar a la compañía para que usted se arregle. No, las compañías, si esta le sale en 1,500, aquí le va a salir en 4,000 más caro. Dice, mire, bájese del carro, yo le quiero ayudar. Cierro el carro, mis niños y mi esposa están ahí, yo me salgo del carro. Me dice, mire, joven, aquí las cosas son diferentes. Yo crecí en México por 22 años, no me cuente cómo son. Más o menos sé mi gente, ¿verdad? Aquí son diferentes, joven. Si usted quiere, mire aquí nomás. Y yo ahorita no pasó nada. Cuando usted es una persona que vive de la corrupción, usted tiene que navegar el sistema y saber dónde está la lana. Cuando alguien se aprovecha de usted, cuando alguien le extorsiona, cuando alguien le pide mordida, ¿cómo se siente usted? Mateo, Leví, era una persona que tenía esta posición. Y algunas veces ese tipo de posiciones permitían a otros extorsionar a los demás. Yo sé que usted quiere saber cómo acabó el encuentro. No se preocupe. Si viene la próxima, no, ahorita se lo cuento. Ahorita le digo qué pasó. Ahorita le digo qué pasó porque yo ya estaba desesperado de salir de allí. Yo no sabía qué iba a pasar y el de a 20 estaba, pero listo, ¿verdad? Si ustedes uno de 20 o de 50 ya la hizo. Pero ¿qué pasó? Vengan conmigo al texto de nuevo. Dios quiere buscar a las personas que están lejos de Él. Este policía era una persona acostumbrada a la corrupción del mundo, lejos de Dios, desesperado. Seguro que tiene familia. El pobre no les pagan un buen sueldo. Una persona lejos de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere tener un encuentro con nosotros? Primero, note cómo Jesús se acerca a Leví. En versículo 13 dice, Jesús sale al mar, toda la gente viene a Él y les enseñaba.
Hay una multitud de gente que ya sabe que Jesús viene a sanarle. Hay multitudes de gente en necesidad, sea una romería, sea un policía en una esquina. Hay montones de gente en todo lado, millones, billones de gente en este planeta. ¿Será posible que cada uno de nosotros tengamos valor para Dios? Mira lo que Dios empieza a hacer para llamar a las personas individualmente de la multitud. Lo primero que Jesús empieza a hacer es enseñarles la palabra de Dios. Para tener un encuentro personal con la gente, lo primero que Dios hace es echar la red amplia de su enseñanza, de su palabra. Jesús empieza a enseñar a las multitudes y en ese momento es información. La palabra de Dios, la Biblia, los sermones, todo lo que Dios ha venido haciendo por los últimos 2000 años de su misión es compartir el evangelio del reino de Dios, como un sembrador que sale a sembrar y echa la semilla. La semilla cae en todo tipo de terrenos. Esta semilla tiene el poder de dar una vida nueva, de nacer de nuevo, de traer el reino de Dios, pero es una semilla que tiene que caer en buen terreno. Las multitudes reciben la semilla. Jesús está hablando, pero no todo el mundo está escuchando. No todo el mundo está escuchando. Hermanos, vivimos en una etapa, en una cultura donde la información es barata, pero muchas veces nos quedamos atrapados en la anonimidad de las multitudes. ¿Será eso lo que Jesús quiere? No. Eso simplemente es la primera etapa de cómo Dios se acerca a nosotros. ¿Por qué? Es mejor escuchar la palabra de Dios y saber un poquito de la palabra de Dios que no saber nada. La palabra de Dios nunca vuelve vacía a Dios. Dios obra de maneras increíbles. Tenemos que aventar la semilla, caiga donde caiga. Dios quiere que su palabra sea predicada por todo el mundo. Pero Dios, a esa semilla que Él planta, a esa red que Él echa, Dios se toma el cuidado de revisar dónde cae y qué peces atrapa. Jesús da su enseñanza como el primer paso. A lo mejor tú dices, yo voy a la iglesia porque yo oigo la palabra de Dios y eso es todo. Hay más. Dios no quiere que tú y yo nada más tengamos información. A lo mejor tú dices, yo aquí lo veo en línea. Está bien, es mejor verlo que no verlo. Pero si tú te quedas cómodo nada más en la información que tú recibes y no tienes un encuentro personal con Cristo y con su pueblo, te estás quedando corto. ¿Qué es lo que Jesús hace después de empezar a enseñar a la gente? Jesús va y busca de manera personal a aquellos que han venido oyendo su palabra. Mira lo que dice el versículo 14. Al pasar, vio a quién? A Leví. Vio a Leví sentado en el banco de los tributos públicos. Cuando Jesús va pasando y te mira a ti, ¿qué es lo que Jesús mira? ¿Uno más de la multitud? Jesús sabe en qué trabajas. Jesús sabe a qué te dedicas. Jesús sabe que a lo mejor ya estás planeando tu retiro, ¿verdad? Oh, ya nomás me faltan 2 años para jubilarme. Me voy de vacaciones a Florida y recoger conchitas, ya la hice. Tengo suficiente dinero para retirarme. A lo mejor has venido construyendo tu casa. A lo mejor eres como aquel rico de los evangelios que dice, ¿qué haré? Porque tengo muchos frutos y no alcanzan mis graneros. Ya se los voy a derribar, voy a construir graneros nuevos. Y Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mateo era una persona que ya tenía una posición, tenía su trabajo, ganaba un buen dinero, a lo mejor tenía buenas posesiones, no sabemos, pero tenía una buena posición donde podía permanecer el resto de su vida y que le iba a ir bien. Podía ganarse el mundo, pero podía perder su alma. Y ese día Jesús lo notó de manera personal. ¿Y sabes qué hizo? Se le acercó al banco de los tributos públicos y mirándolo cara a cara, le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. En otras palabras, cuando Jesús te intercepta en tu vida, tú puedes seguir viviendo como te dé la gana o puedes tomar el gran riesgo de la aventura más grande de tu vida de saber qué pasaría si confías en Cristo como tu líder que te muestre cómo vivir de una manera que nadie más puede hacerlo. Jesús le dice, sígueme.
¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que lo que Leví o Mateo había experimentado hasta ahorita no llenaba su corazón. ¿Sabes por qué? Porque dejando todo su puesto, él se salió y fue a seguir a Jesús. Este Leví es el que escribió el Evangelio de Mateo. Este Leví que todo el mundo rechazaba porque era un publicano que se juntaba con pecadores, es el que escribió el Evangelio donde Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo no lo sabía, pero Jesús demostraría que Jesús es el único que puede llevar a Mateo a experimentar la vida que solo que Jesús puede dar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús nos mira, Jesús no nos ve como un montón. Jesús nos ve por nombre, porque para Jesús cada uno cuenta. Jesús quiere tener un encuentro personal donde Él nos invita a seguirle personalmente, a salir de la multitud y unirnos a Él en un movimiento de multiplicación de discípulos. Mira lo que sucede ahí en el versículo 15. 14 dice, le siguió, levantándose, le siguió. Versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Jesús viene e invita a Mateo, le dice, sígueme. Y van a casa de Mateo. ¿Te imaginas lo que él pensaba? Ese es un rabí, un religioso judío con un publicano y pecadores. A lo mejor Mateo hubiera pensado, ¿sabes qué? Si me junto con Jesús, ¿qué va a pensar la gente? A lo mejor voy a perder mi trabajo. ¿Qué te va a costar seguir a Jesús? ¿Qué te va a costar seguir a Jesús? Pero llega a su casa y en la casa hay más pecadores que quieren seguir a Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida y cuando estás lejos de Dios, ¿sabes qué es lo que Jesús hace? Jesús se acerca a ti para que tú puedas acercarte a Él. A Jesús no le da pena entrar en donde tú estés. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia hasta que limpie mi vida, hasta que cambie esto o aquello. Jesús sabe ya donde tú y yo andamos. Y Jesús va y de allá nos rescata. Cuando un pastor, dice Jesús, un buen pastor, pierde sus ovejas, ¿qué hace con la oveja perdida? Va y la busca. A lo mejor yo tengo 4 hijos. ¿Se te ha perdido alguna vez un hijo? ¿Cómo te sientes cuando uno de tus hijos se pierde? No dices tú, bueno, se me perdió uno, pero tengo otros 3 de refacción. No, no dices tú eso, ¿verdad? Cuando uno de tus hijos se te pierde, el fin del mundo, aunque tengas otros 3, tú vas y buscas a tu hijo hasta que lo encuentras y el gozo de tenerlo. Cuando Jesús busca a alguien de la multitud en persona, lo hace porque para Jesús cada uno contamos. Jesús no nos ve como del montón. Jesús nos ve uno a uno. ¿Y sabes qué? Jesús se toma el tiempo de buscarnos personalmente. Y ahí va Mateo y ahí está la gente en su casa. Cuando Dios te saca del montón, Dios te saca del montón para que tú seas de influencia a otros y les muestres el camino. Había otros discípulos ahí. Jesús ya había empezado a través del rescate que había hecho en la vida de Mateo a rescatar a otros. Cuando Jesús te rescata del pecado, Jesús quiere convertirte en un trofeo de su gracia, no de tus buenas obras, no de tu religión, de su gracia. ¿Qué significa eso? Mira, Jesús podía juntarse con Mateo, con Leví, con los publicanos y pecadores, porque Jesús sabía que su gracia venía al precio de su vida misma. Yo no sé en qué condición espiritual estés tú hoy. A lo mejor tú ni querías venir a la iglesia, pero viniste de cualquier manera. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te está buscando. A lo mejor te da vergüenza en las cosas que has estado metido, pero ¿sabes qué? Jesús ya sabe. Jesús quiere reemplazar tu vergüenza con el perdón y la gracia de una nueva oportunidad. Si tú lo dejas, ¿sabes qué te va a decir Jesús? Sígueme. Ya no sigas a los que te llevaron por esos caminos, ya no sigas tus apetitos, ya no sigas las filosofías del mundo, sígueme a mí. Ser cristiano no es tener o cambiarse de religión, no es tener tal o cual filosofía. Ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Tú sigues a una persona viva, Cristo Jesús, no a un líder religioso, no a un pastor, sigues a Jesús, el buen pastor.
Todos nosotros somos sus discípulos y le seguimos a Él. Jesús dice, sígueme. ¿Y qué va a suceder cuando tú sigas a Jesús? Mira, lo interesante y lo irónico de la situación es que aquellos que deberían aplaudirte a veces te van a criticar. Jesús, con su gracia, escandaliza a los religiosos orgullosos con el evangelio de la gracia de Dios. Mira lo que sucede cuando Leví le sigue. Versículo 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué se junta con los malos, Jesús? Esos son los que deben quedarse ahí en la entrada de la iglesia, los que nadie ayuda. Ahí están fuera, están sucios, son inmundos, impuros. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando tienes un hijo que pierdes, aunque tengas más, tú buscas a tu hijo. Oye, ¿y cuando un hijo se te enferma? Estuvimos en México, la pasamos re bien, comimos un montón de comida mexicana. Regresamos con un poquito de estómago medio revolteado por todos lados, pero mi hijo el menor, de los cuatro, mi hijo el menor, llegamos el jueves en la noche, el viernes empezó a quejarse que le dolía el estómago. En la noche tenía vómito, se sentía mal, tenía diarrea y le dolía de este lado. Se acuesta y le dice, ¿te duele aquí? Sí, me duele mucho aquí. Ok, ponte de pie, encorvado. A ver, salta. Ah, no me duele mucho. Tenemos 4 hijos y de los 4, 3 han tenido cirugía de apéndice, apendicitis. Entonces llevamos a Eli ayer, el más chiquito, al hospital y le hicieron su ultrasonido y apendicitis. Tuvieron que hacer cirugía de emergencia. Gracias a Dios, ahora con un montón de tecnologías y más médicos, en 4 horas ya estaba listo para salir del hospital. Llegó a casa anoche y están en casa recuperándose. Gracias a Dios por su provisión y la medicina. Pero déjame preguntarte. Cantamos hace un momento de las altas y bajas, ¿verdad? ¿Quién va a estar contigo en las buenas y en las malas? En las buenas, todo el mundo quiere, ¿verdad? Cuando hay fiesta, pachanga, que comer, a la gorra, no hay quien corra. Todos le entramos, bien a gusto. Cuando hay pachanga, ahí estamos todos. Pero cuando estás enfermo, cuando estás en la cárcel, cuando estás en los momentos más bajos de tu vida, ¿quién va a estar ahí por ti? Como padre o madre, cuando ves a tus hijos sufrir, tarde se te hace para que sanen, ¿verdad? Los llevas a donde los tengas que llevar, les buscas la medicina, te sacrificas, no comes, lo que sea, para que tu hijo se sienta mejor. Incluso, muchas veces como padres diríamos, Señor, que mejor me duele a mí, no a mi hijo. Hermanos, esa es la diferencia entre la religión del mundo y el evangelio de Cristo. Por amor a nosotros, Cristo se sacrificó a sí mismo en la cruz para que lo que nosotros merecíamos, Él lo pagara. La religión te dice, ve y órate 2 Padres Nuestros y 3, ahí está la receta. Ahí todo está fuera. Así no es Jesús. Jesús dice, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Como iglesia, Dios nos está llamando a ser una iglesia donde los perdidos puedan ser encontrados por un Salvador vivo. Como iglesia, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Dios nos trajo de las muchas naciones de donde venimos para que tengamos un encuentro personal con Cristo Jesús y para que aquellos que somos encontrados podamos ir y a encontrar a los que todavía están perdidos. Tú y yo tenemos una historia que contar y esta historia no es la nuestra, es la de Jesús, de cómo Él nos encontró y cómo Él nos salvó. Como hermana Rosa esta mañana, ser discípulo de Cristo significa que no me da vergüenza decir, Señor, yo te sigo a ti. Señor, yo me identifico contigo y con tu pueblo. Yo soy tu seguidor. Eso significa ser discípulo. Entonces déjenme terminar con esto. Solo los perdidos pueden ser encontrados. Para ser encontrado tienes que darte cuenta que tienes necesidad, que lo necesitas a Él, que estás perdido. Pero solo los encontrados pueden encontrar a los perdidos.
En nuestra congregación todavía hay algunos que no le han dicho a Jesús, yo te sigo. Pero ¿sabes qué? Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Hebreos capítulo 3 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz y Jesús te dice, sígueme, como Mateo, déjalo todo y toma tu primer paso hoy. A lo mejor tú ya lo has estado siguiendo, pero de repente como que nos perdemos. Hoy es un buen día donde le puedes decir, Señor Jesús, aquí estoy otra vez, renuévame, límpiame, Señor Jesús, te necesito. Yo quiero seguirte a ti, yo oigo tu voz, yo soy tu oveja, yo quiero seguirte a ti. Habla con Jesús hoy. Vamos a participar de la cena del Señor en un momento. Pero cierra tus ojos ahí en tu lugar. ¿Hay algo en tu vida en este momento que esté tratando de alejarte de Jesús? Algo que quiera endurecer tu corazón para que te vuelvas intocable, que ya no sientas la presencia de Jesús en tu corazón, su mano en tu hombro. Algo que a veces quiere cerrar tus oídos porque ya no oyes su llamado. Si hay algo que te impide acercarte a Jesús hoy, que te mantenga lejos de Él, entrégalo a los pies de Cristo. Dile, Señor Jesús, hay en tu corazón, dile, Señor Jesús, yo me siento lejos de ti, pero yo sé que me estás buscando y por eso estoy aquí hoy. Así como le vi, Señor, tú me dices, sígueme, yo quiero seguirte a ti. Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, mi presente, mi futuro. Yo quiero seguirte a ti el resto de mi vida. Límpiame, transfórmame, cámbiame. Yo te sigo a ti. Si tú nunca has recibido el perdón de tus pecados y nunca has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador, Jesús murió por ti y resucitó al tercer día para que puedas ser perdonado, no por tus obras, sino por su pura gracia, gratis. Si tan solo clamas a Él, la Biblia dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dile a Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y he estado alejado de ti, pero perdóname, yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí y resucitaste al tercer día. Estás vivo. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Límpiame. Ven a mi vida. Yo quiero seguirte a ti. Señor Jesús, en esta congregación, seamos los que seamos, tú nos llamas a salir del montón. Tú nos llamas a salir de la multitud y clamar tu nombre e identificarnos contigo. A través del bautismo, a través de nuestro diario andar, Señor, que seamos conocidos como tu pueblo, como cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Yo te entrego a nuestras vidas, Señor, nuestra congregación, y te pido, Señor, que seamos diferentes de la religión, no por simplemente ser mejores que nadie, sino porque tú eres diferente y tú eres bueno, Señor, y porque te seguimos a ti. Así que venimos a tu mesa hoy con gozo de seguirte a ti. En tu nombre, Jesús.